Tenemos también, en cuanto a los procesos constitucionales orgánicos, los procesos competenciales, ¿no? Van a haber conflictos que se susciten entre diversos poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales, municipales, conflictos sobre competencias o atribuciones asignadas por la Constitución. En este caso, tales circunstancias serán determinadas qué atribución corresponde a qué órgano constitucional autónomo a través de lo que es un proceso competencial. Este proceso competencial, de manera exclusiva, se sigue ante el Tribunal Constitucional. Con esto tenemos los procesos constitucionales orgánicos, ¿no? Y tenemos los procesos constitucionales sobre tutela de derechos. Aquí es donde se encuentra nuestro proceso de amparo. ¿Qué procesos constitucionales sobre tutela de derecho tenemos? El proceso de cumplimiento. En cuanto al proceso de cumplimiento, este se va a promover cuando una autoridad o un funcionario es renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Procede el proceso de cumplimiento. En el caso del proceso de habeas data, es cuando se vulnera o se amenaza dos derechos. Estamos hablando del derecho al acceso a la autodeterminación informativa, que se encuentra consagrado en el artículo 2, inciso 5 de nuestra Constitución, y el acceso y el derecho a la autodeterminación informativa, que se encuentra consagrado en el artículo 2, inciso 6 de nuestra Constitución. En el caso del proceso de habeas corpus, este va a proceder cuando se vulnere o se amenace, ¿qué derecho? Estamos hablando acá de la libertad individual y los derechos constitucionales conexos. En este caso, el artículo 25 de nuestro Código Procesal Constitucional va a enumerar una serie de derechos que pueden ser vulnerados por la persona y que daría lugar a promover un habeas corpus. Es el caso del derecho a no ser detenido por deudas, el derecho a no ser privado del DNI, el derecho a no ser objeto de desaparición forzada, entre otros, ¿sí? Y en el caso de nuestro derecho de amparo, el proceso de amparo va a ser promovido cuando se vulnere o se amenace cualquier derecho que no sean los protegidos ni por el habeas corpus ni por el habeas data, ¿no? Habiendo ya, teniendo ya este marco referido al tema de los procesos constitucionales y cuáles son los fines de estos procesos, vamos a entrar a analizar el proceso de amparo. ¿Cuál es el marco normativo del proceso de amparo? En cuanto a la Constitución, tenemos los artículos 200, inciso 2, y el artículo 202, inciso 2. Respecto a nuestro Código Procesal, en particular tenemos los títulos 1 y 3 de este Código Procesal Constitucional. Empezaremos con un concepto sobre el proceso de amparo. ¿Qué es el proceso de amparo? El proceso de amparo es un proceso constitucional que procede contra el hecho u omisión. ¿Por parte de quién? Por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos reconocidos por la Constitución que no estén protegidos por el habeas corpus y el habeas data, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos inferir de este concepto que hemos esbozado? Lo siguiente. En este caso, no solamente se va a tratar o va a proceder un proceso de amparo frente a un accionar, ¿sí? Sino que también va a ser un no hacer, ¿no? Y esto puede ser realizado no solamente por parte de un funcionario, sino por cualquier otra persona. Estos, no solamente aquí, va a afectar un derecho constitucional, va a ser frente a la vulneración de un derecho constitucional, sino que también frente a la amenaza que debe ser cierta e inminente conforme lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Ustedes van a poder apreciar que en la sentencia 091-2004, proceso de amparo, el tribunal, frente a un proceso en el cual se consideraba que se había amenazado determinado derecho, el tribunal va a realizar diversas precisiones respecto al tema de la amenaza, ¿no?
Va a señalar que esta amenaza debe ser cierta y de inminente realización. ¿Qué significa que sea cierta? Implica que la amenaza debe ser real, efectiva, tangible, concreta, ineludible, ¿sí? Y cuando estamos hablando de que esta amenaza debe ser de inminente realización, ¿qué significa? Que este perjuicio no debe de ocurrir en un futuro inmediato, no debe ser de manera remota, sino que debe de ocurrir en un futuro inmediato, ¿no? Esto es lo que se ha establecido en esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Vamos a entrar ya a hablar sobre el tema de los derechos protegidos, ¿no? Hemos dicho que el proceso de amparo protege todos aquellos derechos que se encuentran en la Constitución, excepto aquellos que son protegidos a través del habeas corpus, que protege la libertad individual, y que son protegidos por el habeas data, como es el derecho a la autodeterminación informativa y el acceso a la información pública. Entonces nos preguntamos, ¿qué derechos protege? ¿No? ¿Es que acaso solamente se protege los derechos que estén contenidos en el artículo 2, inciso 2, referido a los derechos fundamentales? ¿Puedo interponer un amparo contra otro artículo que no esté contenido en el artículo 2 de nuestra Constitución? Bien, vamos a ver que en determinados ordenamientos jurídicos, como por ejemplo en el caso español, no se puede interponer un recurso de amparo. El recurso de amparo no protege todos los derechos contenidos en su Constitución, sino algunos de sus derechos. En ese sentido, la Constitución española, en su artículo 53, determina que serán objeto de recurso de amparo aquellos derechos que estén contenidos en el artículo 14, que hace referencia al derecho a la igualdad, el de la prohibición de discriminación, aquel derecho que está contenido en el artículo 30 de la Constitución española, como es la objeción de conciencia, y aquellos que están contenidos en la sección primera del capítulo segundo de la Constitución. ¿Qué derechos tenemos aquí? Tenemos el derecho al honor, la libertad de cátedra, la libertad de información, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho de participación. Pero hay otros derechos que vamos a encontrar en otras disposiciones constitucionales. En este caso, estos derechos no van a ser protegidos a través de lo que es el recurso de amparo. Entonces, vamos a nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos un artículo 2 que establece diversos derechos fundamentales. Nos preguntamos, ¿nuestro proceso de amparo solamente procedería en el caso de los artículos, los diversos incisos que están en este artículo 2? Nuestro proceso de amparo es bastante amplio. No solamente protege aquellos derechos contenidos en este artículo 2, ¿sí?, sino que también protege los derechos constitucionales que están contenidos en otras disposiciones constitucionales. Tenemos, por ejemplo, el artículo 13, el artículo 14, que hace referencia al derecho a la educación. Este derecho no lo tenemos en el artículo 2, sino que lo tenemos en el artículo 13, en el artículo 14. Vamos a mencionar, se ha dado casos en los cuales el Tribunal Constitucional ha protegido este derecho. Es clásico el caso de las hermanas Ciesa Fernández, que es la sentencia 853-2015, amparo. Bien, entonces, a través del proceso de amparo, no solamente se protege los derechos que estén contenidos en el artículo 2, que dice, toda persona tiene derecho, y enumera una serie de derechos, como el derecho a la igualdad ante la ley, la prohibición de no discriminación. Tenemos aquí el caso Álvarez Villanueva, que es el caso 1423-2013, amparo, en el cual se protegió este derecho, se consideró que se había vulnerado este derecho por la expulsión de las Fuerzas Armadas de una cadete embarazada. Entonces están los derechos del artículo 2, cualquier otro derecho que esté contenido en el texto constitucional, como por ejemplo los del artículo 13, 14, entre otros. Pero vamos a fijarnos
que tenemos también en nuestra Constitución el artículo 3. ¿Qué nos dice el artículo 3? La enumeración de los derechos establecidos en el capítulo 1 no excluye los demás, que la Constitución garantiza, ni otros derechos de naturaleza análoga que se fundan en la dignidad de la persona humana. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de este artículo 3? Que aquí vamos a encontrar determinados principios a los que se hace referencia. Está la dignidad, el principio de soberanía del pueblo, el principio del Estado democrático de derecho, el principio de la forma republicana de gobierno. En este caso, si hay algún derecho que no esté contenido en alguna disposición constitucional, pero tiene como fundamento la dignidad de la persona humana y cualquiera de estos principios, también sería protegido por el amparo. Este artículo 3, esta cláusula de números apértulos, permite que a través de este artículo diversos derechos que no se encuentran en la Constitución sean protegidos. Un ejemplo de esto es el derecho al agua. Antes que se produjera la introducción del artículo 7 de nuestra Constitución y aquí se consagrara el derecho al agua, hubieron anteriores procesos de inconstitucionalidad en las cuales se hizo referencia a este derecho, se protegió este derecho a través de un proceso de amparo, pero para esto se apeló a este artículo 3, ¿sí? Entonces, tenemos que los derechos protegidos por el amparo son los del artículo 2, inciso 2, cualquier otro derecho que se encuentre en otra disposición constitucional, aquellos que ingresan a través del artículo 3, que se fundamenten en alguno de los principios que estén contenidos en este artículo, y les pregunto, ¿qué pasaría con un derecho, por ejemplo, como el derecho a la consulta de los pueblos indígenas? El derecho a la consulta de los pueblos indígenas, si ustedes revisan su texto constitucional, no lo vamos a encontrar en el artículo 2. Si pasamos a revisar toda nuestra Constitución, tampoco va a estar contenido en otra disposición constitucional. Entonces, se protege este derecho a través de un amparo. ¿Y de qué forma? Bien. Algunos podrían decir que podría entrar a través del artículo 3 de la Constitución, ¿no? Pero hay que fijarnos que nuestra Constitución tiene otro artículo, que es el artículo 55. ¿Qué señala el artículo 55? Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte de nuestro derecho nacional. ¿Qué implica esto? Que todos aquellos tratados que hayan sido ratificados por el Estado peruano, si en esos tratados tenemos algún derecho que no esté contenido en nuestra Constitución, pero en aplicación de este artículo 55 que señala que estos tratados forman parte del derecho nacional, también serían protegidos a través del amparo. Es el caso del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas está contenido en el convenio 169 de la OIT, ¿no? A través de ¿qué implica este derecho? ¿No? Este derecho implica que se debe de consultar a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas, administrativas, que afecten sus derechos. Entonces, tomando en cuenta en el artículo 55, el convenio 169 de la OIT ha sido ratificado por el Perú, este derecho también sería protegido a través de un proceso de amparo, como en efecto se ha realizado. Si bien es cierto que el año 2011 se expidió la ley sobre el derecho a la consulta, hubieron procesos de amparo que se promovieron, que llegaron al Tribunal Constitucional, en la cual se consideraba que el derecho que se vulneraba era el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. En este caso, el tribunal revisó dichos procesos, ¿no?, que fueron impuestos a través de un amparo.
El caso emblemático cuando hablamos del tema del derecho a la consulta, si bien es cierto, en estricto no analiza el derecho a la consulta, pero sí desarrolla diversos aspectos importantes relacionados con este derecho. Es el caso Cordillera Escalera, el expediente 3343-2007, amparo. A partir de esto, vamos a ver, ¿no?, que van a llegar al Poder Judicial y posteriormente a través de un recurso de agravio constitucional diversos procesos de amparos en los que se considera que se ha vulnerado el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, consideremos que cuando hablamos de derechos protegidos en el caso del proceso de amparo, nuestro sistema jurídico ha considerado un amparo bastante amplio. Protege los derechos contenidos en el artículo 2, aquellos que estén en otra disposición constitucional, los que ingresan por el artículo 3, los que ingresan por el artículo 55, ¿no? El Código Procesal Constitucional nos va a presentar una lista de diversos, va a enumerar diversos derechos que son protegidos por el amparo. ¿Qué otra cosa es importante cuando hablamos de los derechos protegidos por el amparo? Hay un artículo, que es el artículo 38 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué señala este artículo? No procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo. Entonces, ¿qué es importante? Y la verdad es que quedó bien. ¿Qué es importante en relación a este artículo? Lo primero es, ¿cuándo no procede un amparo? ¿No? Cuando el derecho carece de sustento constitucional directo. ¿Y qué implica que un derecho carezca de sustento constitucional directo? ¿No? A nivel jurisprudencial se ha desarrollado cuáles son las implicancias de esto. Así, en la sentencia 1417-2005 se ha señalado que un derecho tiene sustento constitucional directo cuando la Constitución ha reconocido explícita o implícitamente un marco de referencia que delimita nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. Entonces, este sustento constitucional directo, ¿sí?, se va a dar porque, en efecto, hay una norma que de manera explícita, expresa, señala determinado derecho, o porque ese derecho, vamos a ver, que está contenido de una manera implícita. Es el caso del derecho a la objeción de conciencia. Se consideró que de manera explícita en la libertad de conciencia y religión, en el artículo que hacía referencia a la libertad de conciencia y religión, estaba este derecho a la objeción de conciencia. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de derechos protegidos, tenemos que tener en cuenta lo que ya les hemos indicado respecto a todos los derechos que son protegidos y también lo referente a este artículo 38 del Código Procesal Constitucional. En cuanto al tema de la procedencia, vamos a ver que en el caso del amparo se va a proteger acciones y omisiones de conductas realizadas por una persona, ¿no? Cuando hablamos de acciones son cuestiones de hacer, no solamente vamos a ver que se va a vulnerar por un accionar, por una conducta de la persona, sino también por un no hacer, ¿no? Pero vamos a ver que además de conductas, también va a proceder contra actos basados en la aplicación de normas. El artículo 3 de nuestro Código Procesal Constitucional hace referencia a que estas normas deben ser normas autoaplicativas. ¿Qué son las normas autoaplicativas? Son aquellas normas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta de manera inmediata e incondicionada. Estas normas de manera inmediata estas normas no necesitan que se realice algún acto, que se expida alguna norma, ¿no?, para poder entrar en vigencia, sino que de manera inmediata entrarían en vigencia. Pero vamos a ver que aquí
tenemos otro tipo de normas. ¿Cuáles serían ese tipo de normas? Las normas heteroaplicativas. Aquel Tribunal Constitucional, en cuanto a las normas heteroaplicativas, que de manera, diríamos, en un primer momento, que contra ellas no procedería una acción de amparo, porque no es un acto, dada la naturaleza de la norma. Sin embargo, el tribunal ha hecho importantes disquisiciones respecto a estas normas heteroaplicativas. Esto lo vamos a apreciar en la sentencia 1314-2000, proceso de amparo. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre estas normas de carácter heteroaplicativo, ¿no? Primero, vamos a definir, ¿no? Una norma una norma heteroaplicativa viene a ser aquella norma que requiere de algún acto de ejecución posterior a la vigencia de la norma para poder ser efectiva. Situación contraria que ocurre cuando nos estamos refiriendo a las normas autoaplicativas. Entonces, ¿qué disquisición ha hecho el Tribunal Constitucional en este caso? El tribunal ha considerado que no es posible plantear una acción de amparo, ojo, no se puede plantear una acción de amparo directamente contra la norma, sino únicamente contra los actos de ejecución de esta norma. Claro, esto siempre y cuando afecte algún derecho fundamental. Continuamos con el tema de la procedencia. Hemos visto primero la procedencia, que era frente a conductas que podían hacer, sea por un hacer, por un no hacer. Hemos visto el tema referido a actos basados en la aplicación de normas, donde hemos desarrollado lo referente a las normas autoaplicativas, también lo referente a las normas heteroaplicativas, y ahora vamos a ver que también tenemos el amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? El cual está consagrado en el artículo 4 de nuestro Código Procesal Constitucional, ¿no? Por este tipo de amparo, vamos a ver que podemos promover un proceso de amparo cuando consideramos que con determinada resolución judicial se está vulnerando un derecho, ¿no? Este amparo va a proceder respecto, esto es importante considerar, respecto de resoluciones firmes, ¿no? Lo cual implicaría que cuando el agraviado deja consistir la resolución que dice afectarlo, este proceso de amparo sería declarado improcedente. En cuanto al plazo, vamos a ver que el artículo 44 de nuestro Código Procesal Constitucional va a precisar que el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución ha quedado firme, ¿sí? La persona tiene 30 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución firme que se considera lesiva, ¿no? Además, vamos a ver que en cuanto a este tema del plazo, ha habido sentencias que se han pronunciado al respecto, como es la sentencia 3538-2013 del proceso de amparo, que desarrolla lo que ya les he indicado respecto al plazo de 30 días, y además señala que, de ser el caso, este plazo va a empezar a correr desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución que ordene se cumpla lo decidido. Claro, esto siempre y cuando se haya expedido este tipo de resolución en el proceso donde se cuestiona la resolución. ¿Qué otra cosa es importante respecto al tema de las resoluciones judiciales? Si nosotros revisamos el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, va a indicar que estas resoluciones van a proceder, que este tipo de proceso va a proceder contra resoluciones que hayan sido dictadas con manifiesto agravio. ¿De qué? Manifiesto agravio de la tutela procesal efectiva, que implica el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, ¿sí?
Aquí es importante observar que en este caso, conforme al Código Procesal Constitucional, se puede interponer una demanda donde se cuestione una resolución judicial, ¿no?, cuando se vulnere un derecho de naturaleza procesal. Pero vamos a apreciar que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia muy importante. Es el caso Apolonia Colca, que es la sentencia 3179-2004, amparo. En esta sentencia se dijo, no solamente va a ser, hemos dicho, el amparo contra resolución judicial cuando se vulnere un derecho de carácter procesal, como es el caso de la tutela procesal efectiva, sino que en esta sentencia se abre y se puede interponer también un amparo contra resolución judicial cuando se ha considerado que se ha vulnerado un derecho de carácter sustantivo, como puede ser el derecho a la propiedad. Entonces, esta sentencia fue muy importante porque posibilitó el amparo contra resoluciones judiciales frente a la vulneración, cuando se consideraba que se había vulnerado un derecho de naturaleza sustantiva. Bien. Sobre este aspecto, también el tribunal ha dictado una doctrina jurisprudencial en el auto 1761-2014, proceso de amparo, por el cual es necesario, cuando se va a interponer una resolución judicial, un proceso en contra de una resolución judicial, es necesario adjuntar copia de la resolución cuestionada. En muchos casos ha llegado al Tribunal Constitucional este tipo de procesos donde lo que se cuestionaba era determinada resolución judicial, pero en el expediente no aparecía la resolución constitucional que se cuestionaba. De ahí que el Tribunal Constitucional, en esa fecha, a través de este auto, va a emitir esta doctrina jurisprudencial, por lo cual es obligatorio cuando se promueve este tipo de proceso adjuntar copia de la resolución cuestionada. Habiendo ya finalizado el tema referido a la procedencia, vamos a pasar a lo concerniente a la legitimación. Vamos a ver el tema referido a la legitimación procesal activa y a la legitimación procesal pasiva. ¿Quiénes estarían legitimizados? ¿Quiénes serían considerados sujetos que tengan legitimidad procesal activa? El afectado, ¿no?, que puede promover el proceso directamente o a través de un representante, ¿sí? Acá, cuando hablamos del afectado, hay dos situaciones que tenemos que ver. No solamente el afectado puede ser una persona natural, sino que también el afectado puede ser una persona jurídica. Si bien es cierto, ahora aceptamos esta situación sin ningún inconveniente, hace ya bastante tiempo esto no era considerado así. Se consideraba que solamente podría ser afectado y podía interponer un proceso de amparo una persona natural, un sujeto, un individuo, pero no una persona jurídica, porque era un poco controvertido señalar que las personas jurídicas tuvieran derechos, ¿no? Esta situación fue, de alguna manera, zanjada por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia 976-2001, proceso de amparo. Posteriormente vamos a tener otras sentencias, es el caso de la sentencia 4972-2006, en la cual se va a señalar diversos derechos. No estamos hablando de todos los derechos, ¿no?, sino que esta sentencia 4972-2006, amparo, va a hacer referencia a que cuando hablamos de personas jurídicas, ¿cuáles serían los derechos que se podrían considerar vulnerados? ¿Sí? Bien. ¿Quién también tiene legitimación procesal activa para poder actuar? Cuando hablamos de derechos como el derecho al medio ambiente u otros derechos de carácter difuso, puede interponer la demanda cualquier persona o entidades sin fines de lucro, ¿no?, cuyo objetivo esté relacionado con estos derechos. También puede interponer una demanda sobre proceso de amparo la Defensoría del Pueblo, esto de acuerdo a sus competencias.
Cuando hablamos de esta legitimación, ¿qué es importante determinar? Ya hemos señalado cuáles serían, hemos hablado de distintos sujetos, persona natural, persona jurídica, hemos hablado de la Defensoría del Pueblo. Pero acá, cuando hablamos de esta legitimación, es importante precisar lo referido a la titularidad del derecho. Aquella persona que interpone una demanda de amparo debe de ser titular del derecho. En el proceso de amparo no se va a dilucidar si la persona es titular de un derecho. Esta persona tiene que ser titular del derecho, ¿no? Lo que se va a hacer en el proceso de amparo es restablecer su ejercicio, pero la persona es titular del derecho. Entonces, esto es un aspecto que debemos de tomar en cuenta. Esto claramente lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 976-2001, proceso de amparo, así como también en la resolución 4440-2007. En cuanto al tema de la legitimación procesal activa, ¿no? Ustedes recordarán cuando esbozábamos ese concepto sobre el derecho de amparo, hablábamos de una acción, hablábamos de una omisión, pero ¿por parte de quién? Por parte de una autoridad, por parte de un funcionario, ¿no? Pero no solamente por parte de una autoridad o funcionario, sino que también cualquier persona puede vulnerar o amenazar el derecho fundamental de otra persona, ¿sí? Al igual que lo que ocurrió con el tema de las personas naturales, las personas, si las personas jurídicas tenían derechos, vamos a ver que aquí se creía antes que los únicos que podían vulnerar los derechos de las personas o amenazarlos serían los funcionarios, determinada autoridad, y que las personas, en tanto particulares, no podían vulnerar o amenazar determinado derecho. Pero esta situación, ya a nivel doctrinal y a nivel jurisprudencial, es ampliamente reconocido que cualquier otra persona puede vulnerar el derecho de otra, ¿no? Es lo que conocemos como amparo contra particulares. Vamos a ver que hay una serie de amparos que se van a presentar porque determinada persona considera que otra persona, no un funcionario, sino otra persona ha vulnerado o amenazado su derecho. Pongo algún caso. En el caso de las asociaciones, por ejemplo, ¿no? O en el caso de, por ejemplo, cuando se expulsa a una persona de, ¿no? De determinada asociación, ¿no? Sin respetar el derecho al debido proceso, casos de despidos arbitrarios que se pueden dar, ¿no? Entonces, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional encontramos diversos amparos contra particulares. Finalizado ya todo lo referente a la legitimación, hay un aspecto que es importante reseñar en cuanto al tema del amparo. El amparo tiene naturaleza restitutiva, ¿sí? No declarativa de derechos, ¿sí? El objeto del amparo es reponer las cosas al estado anterior, a la amenaza o a la vulneración del derecho constitucional. El amparo no es un proceso constitucional mediante el cual se puede declarar un derecho. Recuerden cuando hablamos de la legitimación, la persona es titular del derecho. Mediante el proceso de amparo no vamos a declarar un derecho. La naturaleza del proceso de amparo es restitutiva. Otro aspecto importante en cuanto al tema del proceso de amparo es este doble carácter. El proceso de amparo, acorde con los fines de los procesos constitucionales, tiene una doble dimensión, una dimensión subjetiva, ¿no? Y una dimensión objetiva. En cuanto a la dimensión subjetiva, este proceso va a tener como fin la tutela de un derecho fundamental de la persona, ¿no? La persona
¿no?, que considera vulnerado su derecho, va a interponer una demanda de amparo, ¿no? Entonces, aquí en esta dimensión subjetiva, lo que interesa es la tutela de un derecho fundamental de un sujeto, persona individual, persona natural, persona jurídica. Pero no solamente vamos a hablar de una dimensión subjetiva, sino también de una dimensión objetiva. ¿Qué persigue el amparo? Preservar el orden constitucional. Recordemos que en nuestra Constitución, ¿no?, en sus diversas disposiciones que tenemos valores constitucionales, tenemos en nuestra Constitución consagrado derechos constitucionales. Entonces, a través de un amparo, no solo tutelo el derecho de una persona que considera que se le ha vulnerado el derecho fundamental, sino que también preservo el ordenamiento jurídico. Esta es la dimensión objetiva del proceso de amparo. En ese sentido, se han pronunciado diversos procesos, como es el caso del proceso 5-2005, proceso competencial, que nos señala todos los procesos constitucionales, incluyendo aquellos orientados a la tutela de los derechos fundamentales, gozan de una dimensión objetiva, orientada a preservar el orden constitucional como una suma de valores institucionales. En idéntico sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional a través de la sentencia 23-2005-AI. Bien. ¿Qué otro aspecto es importante definir en cuanto al tema del amparo? El amparo actualmente, como está regulado en nuestro Código Procesal Constitucional, es un amparo residual, ¿sí? ¿Qué implica que el amparo sea residual? Que solo se puede recurrir si es que frente a la vulneración de un derecho fundamental, primero, el orden jurídico no prevé un proceso constitucional específico para tutelarlo. O en todo caso, si existe un proceso, este no es idóneo para tal fin. Entonces, aquí, en estas circunstancias, hablamos de un proceso residual. ¿Y por qué es importante definir esto? Porque con la anterior normatividad, la ley 23.506, el amparo no era residual, ¿sí? El amparo era alternativo. ¿Qué implicaba esto? Que la persona decidía, frente a la vulneración de un derecho, si optaba o bien por el proceso constitucional o bien por un proceso ordinario, ¿sí? Entonces acá elegía la persona. Si deseaba, podía demandar a través de un proceso constitucional, exigiendo que se respete ese derecho, o lo podía hacer a través de un proceso ordinario. Lógicamente, si ya elegía la vía constitucional, no podía ir a un proceso ordinario, y contrario sensu, si elegía el proceso ordinario, no podía ir a la vía constitucional. Pero con el actual Código Procesal Constitucional, no, el amparo no es alternativo, el amparo es residual. ¿Qué implica esto? Que si en el proceso constitucional hay otra vía igualmente satisfactoria que tutele ese derecho, ¿sí?, se debe de interponer la demanda en el proceso constitucional, no se debe de venir en amparo. Siguiente aspecto. Vamos a ver que en este proceso de amparo no existe una etapa, vamos a hablar de una etapa probatoria formal, ¿sí? Son procedentes aquellos medios probatorios que no requieren de actuación, ¿no? Diversos documentos. En los procesos de amparo suelen presentar diversos documentos para acreditar que ha habido la vulneración de determinado derecho fundamental. Pero además, el juez constitucional valora la carga de la prueba aportada por el demandante y además puede solicitar aquella que considere necesaria para poder resolver el caso, ¿no? Todo esto vamos a saber que de alguna manera esta inexistencia de una
una etapa probatoria formal se debe a la naturaleza de este proceso, es un proceso sumarísimo, ¿no? Pero ojo, esto no implica que si lo considera el juez constitucional, ¿no?, pueda incluso dirigirse a diversas entidades del Estado para poder pedir información sobre aspectos que considere relevantes para resolver el caso. Habiendo ya determinado varias características, varios aspectos importantes en torno al tema del proceso de amparo, vamos a ver algunas cuestiones procesales, ¿no? En cuanto a la demanda, vamos a ver que el artículo 42 de nuestro Código Procesal Constitucional va a determinar qué debe de contener una demanda. En ese sentido, hablará de la designación del juez ante quien se interpone, el nombre, identidad y domicilio procesal del demandante, el nombre y domicilio del demandado, la relación numerada de los hechos que hayan producido o estén en vías de producir la agresión del derecho constitucional, los derechos que se consideren violados o amenazados, el petitorio, las firmas correspondientes. En cuanto al tema de la designación del juez, hay que considerar lo siguiente, ¿sí? Se debe de interponer la demanda de amparo ante el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio principal el afectado. ¿Y quién determina esto? Esto es elección del demandante. El demandante elige si va a interponer su demanda ante ese juez civil donde le afectaron su derecho o donde tiene su domicilio principal. Y cuando hablamos de amparo contra resoluciones judiciales, esta debe ser interpuesta ante la Sala Civil de la Corte Superior. ¿Qué otras cuestiones son importantes cuando hablamos del proceso de amparo? Las diversas causales que contiene nuestro Código Procesal Constitucional de improcedencia, ¿no? Son diversas las causales, están en el artículo 5, en este caso vamos a hacer mención a las que son más recurribles, ¿no? La primera causal es la del artículo 5.1 que señala: los hechos y el petitorio de la demanda, cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, debe de declararse improcedente la demanda, ¿sí? En este caso vamos a traer a colación lo que ya vimos cuando hablamos del artículo 38 del Código Procesal Constitucional, ¿no? ¿Qué se considera por contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado? ¿Sí? Vamos a ver que hay una serie de elementos que van a definir cuál es el contenido constitucionalmente protegido de determinado derecho. Cuando la demanda está relacionada con este contenido, va a proceder. Si no estaría relacionado con el contenido constitucionalmente protegido, o sea, cuando, por ejemplo, hablamos de aquellos derechos de naturaleza legal, no procedería el amparo. Con un ejemplo vamos a entender esto. El derecho a la consulta, a la cual anteriormente hicimos referencia, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado que el contenido constitucionalmente protegido de este derecho es el acceso a la consulta, el respeto de las características esenciales del proceso a la consulta y la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta. Si nuestra demanda tiene que ver con este contenido constitucionalmente protegido del derecho, va a proceder. Sin embargo, hay una parte que no forma parte de este contenido constitucionalmente protegido, como es el veto a la medida legislativa o administrativa. En el caso del derecho a la consulta, no forma parte del contenido constitucionalmente protegido el veto. ¿Sí? Bien. Hay un auto del Tribunal Constitucional que ha precisado algunas cuestiones importantes en cuanto al tema del contenido constitucionalmente protegido, ¿no? Este auto señala que la determinación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho requiere 3 pasos. Primero,
verificar que existe una norma de derecho constitucional, ¿no? Que hay una norma, un artículo en nuestra Constitución que hace referencia a ese derecho. Pero acá vamos a ver, como ya lo vimos cuando vimos el artículo 38, tienen que tomar en cuenta también, no necesariamente va a ser una norma expresa, pueden haber cuestiones implícitas, como el caso del derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Hay un derecho a la libertad de conciencia y religión, y de ese derecho hay un contenido implícito que es el derecho a la objeción de conciencia, ¿sí? Podemos ver también el caso referido a aquellos derechos que ingresan por el artículo 55, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este primer paso, hay que tomar en cuenta todo lo que ya hemos desarrollado cuando hicimos la referencia a qué derechos son protegidos por el amparo. Entonces, el primer aspecto es verificar que existe una norma de derecho constitucional. Segundo aspecto, constatar que el demandante se beneficie de la posición jurídica amparada por esta norma iusfundamental. Esta posición jurídica, ¿qué va a tener? Tres aspectos. El titular, ¿quién es el titular del derecho? ¿Quién es el obligado al derecho? ¿Y cuál es la concreta obligación que del derecho afectado, del derecho que se considera afectado, habría? ¿Qué obligación se tiene? Una obligación de dar, una obligación de hacer, entre otros. Y el tercer paso sería verificar que la afectación o restricción cuestionada incide en el ámbito protegido por el derecho invocado. Claro, esto prima facie, o sea, ¿no? Entonces, este auto ha definido estos tres pasos para determinar que el contenido constitucional, cuándo se puede, para la determinación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho. Esto en cuanto a la causal de improcedencia establecida en el artículo 5.1. ¿Qué otra causal tenemos? Aquella establecida en el artículo 5.2, que nos señala que va a declararse improcedente una demanda de amparo cuando existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. ¿Esto qué nos trae? Recuerdo, ¿qué traemos a colación? ¿Recuerdan cuando hablábamos del proceso de amparo de carácter residual? ¿No? Entonces, esto tiene mucho que ver con este artículo 5.2. En este caso, es importante hacer referencia al caso Elgo Ríos. En este caso, este precedente, el Tribunal Constitucional ha establecido diversos aspectos referidos a esta causal de improcedencia, ¿no? Entonces se señala que existen dos perspectivas para entender cuándo una vía puede ser considerada igualmente satisfactoria, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista objetivo, va a estar vinculada al análisis de la vía propiamente dicha, ¿no? Y desde la perspectiva subjetiva va a estar relacionada con el examen de la afectación al derecho invocado. Entonces, en este precedente se va a establecer claramente lo siguiente. La vía ordinaria va a ser igualmente satisfactoria a la vía del proceso constitucional de amparo si en un caso concreto se demuestra de manera copulativa el cumplimiento de estos elementos. Ojo, acá estamos hablando del cumplimiento de estos elementos de manera copulativa. ¿Cuáles son estos elementos? Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho, que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada, que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad y finalmente que no exista necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o la gravedad de las consecuencias. Entonces, este precedente, cuando hablan, va a ser muy importante cuando ustedes quieran ver el tema de si se les aplica o no esta causal de improcedencia, hay que revisar el caso Elgo Ríos, que ha determinado aspectos importantes en relación a esta causal. Siguiente causal, la referida al artículo 5.4 de nuestro Código Procesal Constitucional,
que señala que se va a declarar improcedente una demanda de amparo si no se han agotado las vías previas, ¿sí? Antes de venir a un proceso de amparo, es necesario el agotamiento de las vías previas. Es necesario interponerlo en la vía administrativa, el recurso correspondiente, antes de venir a un proceso de amparo, antes de interponer una demanda de amparo. ¿Qué aspecto es importante en cuanto al tema del agotamiento de la vía previa? Puede ser que para que exista duda respecto al tema del agotamiento de la vía previa, si la persona agotó o no la vía previa. En este caso, si hay dudas sobre esto, debe de admitirse a trámite la demanda. Pero también nuestro Código Procesal Constitucional va a establecer excepciones a este agotamiento. ¿Cuáles son estas excepciones? Cuando una resolución que no sea la última en la vía administrativa es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida. Siguiente excepción. Por el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse en irreparable. Tercera excepción. La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado. Cuarta excepción. No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución. Cuando alguna de estas excepciones se da, se puede interponer el proceso, la demanda de amparo, ¿sí? Y en este caso no se va a exigir que se haya agotado esa vía previa, por lo tanto va a ser admitida la demanda de amparo. Otra causal de improcedencia es la contenida en el artículo 5.5 de nuestro Código Procesal Constitucional, que señala que será declarada improcedente la demanda cuando a la presentación de esta ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o esta se ha convertido irreparable, ¿sí? En este caso se va a producir la sustracción de la materia, ¿no? En muchos casos que se presenta esta demanda, pero sin embargo ya cesó la vulneración del derecho por el cual se está viniendo, entonces la demanda va a ser declarada improcedente, ¿no? Pero puede haber un supuesto que no es a la presentación, sino luego de la presentación de la demanda. Si luego de la presentación de la demanda cesa la amenaza o la violación de un derecho constitucional, en este caso es de aplicación el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Acá, pese a que la demanda ha sido declarada, va a ser declarada improcedente, ¿no? Van a haber casos en que efectivamente no va a haber un pronunciamiento de fondo, pero en otros casos, pese a que se ha producido la sustracción de la materia, dada la importancia, la relevancia del tema, puede analizarse el caso y declararse fundada la demanda. Esta situación respecto al tema de la sustracción de la materia, de la aplicación del artículo 1 y del artículo 55, ha sido desarrollado en la sentencia 3266-2005, amparo. Bien. Cuando hablamos del proceso de amparo, un tema importante es lo referente al recurso de agravio constitucional. Sabemos que los procesos constitucionales, en especial los procesos de tutela de derechos, el caso del proceso de amparo, se inicia en el Poder Judicial, ¿sí? Vienen al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional. Cuando en el Poder Judicial tenemos primera instancia, segunda instancia, cuando este proceso de amparo ha sido desestimado porque ha sido bien sea improcedente o bien sea infundado, la persona puede interponer el recurso de agravio constitucional. Lo va a interponer ante el Poder Judicial y el Poder Judicial va a elevar el expediente al Tribunal Constitucional.
Si no se le concede el recurso de agravio constitucional, la persona puede interponer recurso de queja. Cuando hablamos de recurso de agravio constitucional, ¿cuál va a ser nuestro marco normativo? Nuestro marco normativo va a ser el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, que ha sido objeto de diversas modificaciones, y vamos a tener también jurisprudencia muy importante, precedentes emitidos en relación al recurso de agravio constitucional. Nuestros precedentes es el caso Lagomarsino Ramírez, ¿no?, que señala lo siguiente. Aparte de los requisitos formales para su interposición, ¿cuáles son esos requisitos formales? Hemos dicho, para interponer un recurso de agravio constitucional, aquel demanda de amparo debe de haber sido declarada desestimada, declarada improcedente o infundada. Ese es el requisito formal. Entonces, ¿qué se dice en este caso? Aparte de los requisitos formales para su interposición, se requerirá que el RAC planteado esté directamente relacionado con el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Primero, relacionado con el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Segundo, que no sea manifiestamente infundado. Y finalmente, que no esté inmerso en una causal de negativa de tutela claramente establecida por el Tribunal Constitucional. Vamos a ver que el Tribunal Constitucional ha expedido ya hace unos años el precedente 987-2014, proceso de amparo, que es el caso Vázquez Romero. En el caso Vázquez Romero se señala, ¿no?, que se va a emitir sentencia interlocutoria denegatoria bajo los siguientes supuestos. O sea, ¿qué implica esto? Que el Tribunal Constitucional va a analizar en ese recurso de agravio constitucional si se ha cumplido con los determinados supuestos. Si no se cumple con determinados supuestos, el Tribunal Constitucional va a emitir una sentencia interlocutoria denegatoria por la cual se va a declarar improcedente ese proceso de amparo, ¿no? Entonces, ¿qué señala el caso Vázquez Romero, este precedente? Que el Tribunal Constitucional, sin más trámite, va a emitir esta sentencia interlocutoria negatoria, ¿cuándo? Cuando carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. ¿Qué sucede? Vienen diversas demandas de amparos, recursos de agravios constitucional en la cual no se señala, no se fundamenta cuál ha sido la vulneración que se invoca. Se señala que se ha vulnerado determinado derecho, pero no se fundamenta. En este caso, el recurso de agravio constitucional se declarará improcedente. Segundo supuesto, cuando la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional. El propio caso Vázquez Romero, en sus considerandos, ha determinado cuándo se considera de especial trascendencia, cuándo no se considera de especial trascendencia constitucional. Cuando la resolución resulta indispensable para solucionar un conflicto de relevancia, o cuando se presenta la urgencia de una revisión sobre el contenido de un derecho fundamental. ¿Sí? El tercer supuesto para emitir una sentencia interlocutoria denegatoria es cuando la cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. El Tribunal, en diversas materias, ha expedido precedentes vinculantes al amparo del artículo 7º del Código Procesal Constitucional. Si se va en contra de alguno de estos precedentes, también se emitirá una sentencia interlocutoria denegatoria. Y finalmente, cuando se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. Si ya se han declarado en casos muy similares al que está viniendo infundada la demanda, también se emitirá una sentencia interlocutoria denegatoria. Bien, estimados participantes, hasta aquí ha sido mi exposición sobre el proceso de amparo. Buenas noches con todos y todas. Es muy grato dirigirme a ustedes
en esta oportunidad en mi calidad de director del Centro de Estudios Constitucionales, a fin de no solamente saludarlos, sino expresar un especial agradecimiento a la doctora Nadia Iriarte, que ha tenido a su cargo la disertación del día de hoy, en la cual nos ha expuesto con prolijidad y con detalle lo relacionado al proceso. Ciertamente que quedan muchos temas pendientes. Es muy difícil en un tiempo de una hora y media, agotar toda la temática que comprende el proceso constitucional de amparo. Pero quedamos abiertos a las sugerencias, a las propuestas, a las preguntas, a las inquietudes de ustedes a través de nuestra comunicación vía el aula virtual. Lo interesante es señalar que este proceso de amparo, que se presenta por primera vez en el país a partir de la Constitución de 1979, que es la que inaugura el proceso constitucional de amparo, y lo hace con una amplia cobertura, es decir, todos los derechos, excepto aquellos que protege el habeas corpus, y me estoy refiriendo a los derechos que están dentro del concepto de la libertad individual. Pero ya en la Constitución del 93 se reduce un poco el ámbito de cobertura del amparo, de tal suerte que el amparo protege todos los derechos, excepto libertad individual, que protege el habeas corpus, y aquellos derechos que protege el habeas corpus, el habeas data, que son los derechos de acceso a la información pública y de reserva de la información privada que consta en bancos de datos públicos o privados. Pero es un proceso importante y gran parte de la carga del Tribunal Constitucional está constituida por casos de amparo. Y sobre todo dentro del conjunto de procesos que se plantean, los amparos laborales, los amparos previsionales y los amparos contra resolución judicial firme son los más numerosos. Por eso es importante compenetrarse con este proceso, que es un proceso que, unido a los otros 3 procesos de defensa de los derechos, es decir, al habeas corpus, al habeas data y al proceso de cumplimiento, y unido a los procesos de defensa de la Constitución o procesos orgánicos, como son el de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial, conforman el abanico de procesos que deben ser entendidos como instrumentos de defensa de la Constitución en sus valores fundamentales. Esto es, en el valor persona humana y sus derechos, y ahí tenemos los 4 procesos que acabo de mencionar, y en el valor Constitución, en cuanto expresa la voluntad del poder constituyente, que es el poder fundacional del Estado-Nación, que todos tenemos participando de una alícuota de dicho poder político. La Constitución, entonces, es expresión de la voluntad popular que ha establecido sus propias reglas, y esa jerarquía, esa primacía constitucional debe ser respetada no solo en el ámbito de las normas que están debajo del orden jerárquico de la Constitución, sino también en el manejo de las competencias entre órganos de rango constitucional. Por lo tanto, estos procesos se engarzan dentro de una lógica de defensa de la persona humana y de defensa de la Constitución. Yo por eso sostengo que los procesos constitucionales son procesos de eficacia constitucional, es decir, procesos que pretenden garantizar que la Constitución sea cumplible y exigible en un aquí y en una ahora. Y por eso es importante conocer estos procesos. Les agradecemos muchísimo, les reiteramos nuestras explicaciones respecto a la implementación de esta plataforma virtual que a todos nos ha tomado en cierta medida de sorpresa y nos ha obligado a través del
del tema de la pandemia y de la situación que todos estamos atravesando, del aislamiento, a entrar en el mundo virtual, y lo estamos haciendo con mucho gusto y con mucha entrega, pero hay detalles que se van puliendo en el camino. Por eso les pedimos vuestra comprensión y vuestra colaboración. Bien, eso es todo por ahora. Muy grato saludarlos. El Centro de Estudios Constitucionales está siempre a disposición de ustedes, porque lo que queremos es que el tribunal no solamente resuelva casos y haga justicia constitucional, sino además difunda la Constitución, sus valores, sus principios, los procesos constitucionales y todo lo que atañe a la Constitución como norma suprema de la República. Eso es todo. Un gusto nuevamente y nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches.